Bienvenidos a la quinta parte de formación y orientación laboral. Tipos de contrato. Vamos a hablar sobre todos los tipos de contrato laboral que existen. ¿Qué tipos de contratos existen? Los tipos de contrato pueden ser formativos, contratos de duración determinada o contratos de duración indefinida. En los contratos formativos debemos distinguir dos tipos, los que son en prácticas y los que son para la formación. Dentro de los contratos de duración determinada tenemos tres tipos: por obra y servicio, eventual por circunstancias de la producción, contratos de interinidad. En la contratación indefinida tenemos tres tipos también: indefinido ordinario, que sería el que conocemos como contrato indefinido, indefinido de apoyo a los emprendedores y el fijo discontinuo. Empezamos por los contratos formativos. Pueden ser en prácticas y para la formación, como ya hemos dicho anteriormente. El contrato formativo en prácticas se celebra con los trabajadores titulados para darles una formación práctica en la profesión estudiada. Se suele poner un salario un poco más bajo para romper la barrera de la confianza e introducir mejor al trabajador en el mundo laboral. Dentro de los 5 años siguientes a la titulación es cuando se puede contratar a la persona. A los menores de 30 años no se les aplica este límite, pero hay excepciones sobre este punto. Si pasan más de 5 años desde que se tituló la persona y nadie la contrató en prácticas con su título, ya no pueden hacerle este tipo de contratos porque se considera que has olvidado los conocimientos. Pero si la tasa de desempleo es mayor al 15%, también se puede aplicar. Actualmente, en el 2015, la tasa de desempleo es del 23%. No será inferior a 6 meses ni superior a 2 años este contrato. Si la persona ha superado los 2 años en este tipo de contrato, cuando intentas introducirlo en la base de datos digital, salta en una pantalla una información que comunica que no puedes hacer este tipo de contrato a esta persona porque ya se lo han hecho. Anuncia que es una persona que ha tenido más de 2 años un contrato de prácticas. Por tanto, ya no vuelve a poder tener este tipo de contrato con otra empresa, ni que sea. Puede ser a tiempo completo o parcial. El salario reducido es del 60% el primer año y del 75% el segundo año. Además, se subvenciona. Un ejemplo es que si el salario normal sería de 1.000 euros, se cobra el primer año 600 y el segundo año se cobraría 750. El empresario habrá de certificar la duración de las prácticas y las tareas realizadas. Hay un programa en el que se va anotando toda la vida laboral. Es el mismo en el que te salta un pantallazo si la persona ha superado los 2 años de contrato de prácticas. El contrato formativo para la formación. Este contrato es el más barato que hay, no confundir con el contrato de prácticas, que son muy diferentes. Se celebra para las personas de 16 a 25 años sin titulación académica, que no hayan trabajado antes en este puesto durante más de 12 meses. Durará con carácter general entre 1 año y un máximo de 3 años. Se hace así porque se considera que en 1 año no le das tiempo al trabajador para que se titule con el graduado escolar y ni le puedes enseñar bien la profesión. Por eso se alarga entre 1 año y 3 como máximo. Solo se puede celebrar a jornada completa. La formación teórica no se retribuye, no se paga salario. Se dedicará a la formación teórica un 25% mínimo el primer año. Como la teoría impartida no se paga, el sueldo queda aproximadamente en 400 euros al mes y hay que cubrir las horas restantes estudiando. En el segundo año básicamente tendremos un 15% de formación como mínimo. La retribución será la del convenio, nunca inferior al sueldo mínimo interprofesional en proporción del tiempo dedicado al trabajo. Para 2015, 648,60 euros brutos es el salario mínimo interprofesional. Estuvo congelado durante 5 años y el último año que se subió fueron 3 euros brutos al mes. Por tanto, en el año 2016 tampoco sube demasiado, seguramente. Esta retribución del salario bruto podría ascender a sueldos más altos según convenio. Entonces se aplica la parte proporcional del pago. Algunos ejemplos de la aplicación de este contrato son los chóferes particulares o mujeres de la limpieza. Y se firmará por escrito.
El empresario deberá certificar la formación al trabajador al finalizar el contrato. En este tipo de contratos se cotiza poco desempleo. Una parte del tiempo no se trabaja y se dedica a la formación. Una parte del tiempo el trabajador se convierte en un alumno de la empresa, no remunerado. Y luego otra parte del tiempo la dedica a trabajar y sí es remunerado, con los descuentos pertinentes. Diferencias entre los contratos formativos en prácticas y el contrato de formación, que son diferentes y muchas veces se confunden. Los dos tipos son contratos de formación, pero existen, lo que hemos dicho, diferencias. El contrato para la formación es más económico para el empresario que el contrato de prácticas. Eso se debe a que el trabajador no está titulado y la empresa se tiene que hacer cargo de formarlo. En una empresa es una manera de reinserción laboral a jóvenes que dejaron los estudios. El contrato en práctica requiere la titulación específica, en cambio el contrato de formación es para la gente que no tiene titulación y en la empresa se le formará a la vez que trabaja. Ambos contratos no pueden hacerse a mayores de 30 años, pero en el de la formación se limita a menos de 25 años. En el contrato en prácticas se contrata por un periodo de entre 6 meses y 2 años como máximo. En cambio, en el contrato de formación mínimo se debe contratar 1 año y hay un margen de hasta 3 años. En el contrato de prácticas se puede hacer contrato a tiempo completo o a media jornada. En cambio, en el contrato de formación solo se puede contratar a tiempo completo. Los contratos de duración determinada son los que llamamos contratos temporales. Muchos no duran más de 7 días. En España, digamos que el 97% en el 2015 son de este tipo y solo el 3% son contratos indefinidos. Los contratos de duración determinada pueden ser de 3 tipos: por obra y servicio, eventual por circunstancias de la producción, y contratos de interinidad. Contrato de duración determinada por obra y servicio. Vamos a explicarlo. Se usa para tareas autónomas independientes de la actividad normal de la empresa. Son de duración incierta, pero nunca se excederá de 3 o 4 años si el convenio lo permite. Antes podía durar 6 años, Zapatero lo reformó, pero en según qué empresas sí se permite por casos especiales. La jornada que se ofrece es completa o parcial, igual que en el contrato en prácticas, pero sin reducción del salario. Debe concertarse por escrito. Siempre por escrito, en esto es importante. Si se hace verbal, normalmente es porque hay algo que no se quiere hacer por parte del empresario. Y la indemnización fue subiendo progresivamente para favorecer al trabajador, ya que no es un contrato que le dé una estabilidad y de seguridad social. 10 días de salario por un año trabajado en 2013, 11 días de salario por un año trabajado en 2014 y 12 días de salario por un año trabajado en 2015. Contrato de duración determinada eventual por circunstancias de la producción. Es un contrato que se hace siguiendo la actividad habitual de la empresa. Actividad habitual, en cambio la obra y servicio era una actividad extra, diferente. Por ejemplo, la producción de turrón es la más alta en Navidad. Se hace un contrato eventual para campaña de Navidad, pero luego en los otros meses del año pues no se necesitan los servicios de esa persona. Digamos que el indefinido de este tipo sería el fijo discontinuo, porque se contrata a la persona por una campaña de Navidad exclusivamente. Pero en cambio, como eventual, como duración determinada, se utiliza el eventual por circunstancias de la producción, no el fijo discontinuo. La duración máxima es de 6 meses en un año, prorrogable a 6 meses más. Solo se permite una prórroga más. Pueden ser 2 meses el primer contrato y la renovación de 8 meses más, pero sin exceder al año ni el número de contrataciones. O sea, no puedes contratar 6 meses, luego 2 y luego quieres contratarle uno más. No, tienes que hacer solamente 2 contrataciones. Puede celebrarse verbalmente si es de 4 semanas o inferior, aunque se suele hacer por escrito.
y la indemnización fue subiendo progresivamente, como el contrato anterior del que hemos hablado, para favorecer al trabajador, ya que no es un contrato que le dé estabilidad ni seguridad laboral. 10 días era en 2013, 11 días 2014, 12 días en 2015. En el caso de convenios colectivos se puede prorrogar la duración máxima hasta 18 meses, 12 meses habituales más 6 meses de prórroga extra, pero aquí seguimos manteniendo la condición de que entonces deberían contratarle 12 meses en la primera contratación y en la segunda 6 meses de prórroga. Pero no se podrían hacer 6 meses, luego 6 meses y luego 6 meses de prórroga. Solamente permite 2 prórrogas. Contrato de duración determinada e interinidad. En este tipo de contratos suele usarse en excedencias de hasta 5 años, es decir, las personas que tienen el puesto habitual se pueden pedir una excedencia y entonces la persona que le viene a sustituir es de interinidad. Se usa para sustituir a un trabajador con derecho a reserva de su puesto de trabajo. Por ejemplo, maternidad, enfermedad, incapacidad temporal, una excedencia, que puede ser de hasta 5 años, con una suspensión del contrato hasta que la persona no vuelva y dependerá de la causa. No puede decir me voy de viaje, pues puede decir, por ejemplo, necesito un descanso porque estoy muy estresado del trabajo y necesito cambiar de aires, yo qué sé. Durará mientras dure el derecho a la reserva. Tiene fecha de inicio, pero no de final, lo que dure la ausencia de la persona que tiene ese puesto en realidad. La jornada será la misma que la del trabajador sustituido y el salario también es el mismo, excepto en complementos personales, un idioma o una habilidad personal que no tiene una de las dos partes, una de las dos personas que se ha quedado en el puesto. Esto hace variar el contrato. Por escrito es como se tiene que constatar toda la información y debe poner el nombre del trabajador sustituido, la causa de la sustitución y el puesto de trabajo. O se presumirá indefinido ya de tiempo completo, es decir, que opone todas estas condiciones o se presume, se relaciona ya legalmente con que es indefinido, no se considera una interinidad. Ya se considera indefinido y de tiempo completo. No da derecho a indemnización por fin de contrato. La interinidad, por mucho que haya empresas que lo pagan porque quieren favorecer al trabajador, no es obligatorio. Incluso muchas empresas la pagan sin saber que no se tiene que pagar. Las diferencias entre los contratos de duración determinada. El contrato eventual y de interinidad son dos contratos que se hacen siguiendo la actividad habitual de la empresa. La diferencia es que en el de interinidad es para sustituir a un trabajador que es permanente en este puesto. Por el contrario, en el contrato de obra y servicios se hacen actividades extra que no tienen que ver con la actividad habitual de la empresa. El contrato eventual no puede ser de más de un año, prorrogable a 6 meses más por convenio colectivo y solo puedes renovarlo una vez. En cambio, el contrato de obra y servicio puede ser de hasta 3 o 4 años si el convenio lo permite. Tampoco tiene límite de prórrogas. Por último, el de interinidad puede durar hasta 5 años si el trabajador habitual no reclama su puesto. La jornada del trabajador, en el caso de interinidad, debe ser igual que la del trabajador al que sustituye, parcial o total, dependiendo del que ha sustituido. En cambio, en el contrato eventual y en el de por obra y servicio, pueden ser a tiempo parcial o total, dependiendo de las necesidades de la empresa, no de otro trabajador que ha marchado y tú le tienes que sustituir. El contrato por obra o servicio siempre debe ser por escrito. El eventual debe ser por escrito si es de más de 4 semanas, y en cambio el de interinidad debe ser por escrito, pero además se debe constatar información adicional: el nombre del trabajador sustituido, la causa de la sustitución y el puesto del trabajador suplido. En el contrato por obra y servicio y el eventual hay derecho a la indemnización, en cambio no lo hay en el contrato de interinidad. Como los empresarios tiraban mucho de contratos de duración determinada, se creó una ley de encadenamiento de contratos temporales. Para promover la estabilidad, intentar que las empresas hagan más contratación fija, se convertirán en fijos los trabajadores que en un periodo de 30 meses, 2,5 años, hubieran estado contratados más de 24 meses, 2 años, con contratos temporales, ya sea con la misma empresa y su ETT,
con igual o diferentes contratos temporales o en el mismo o diferente puesto de trabajo. Se puede hacer una instancia o solicitud de contrato indefinido si presentas la acumulación de contratos temporales. Es para evitar que las empresas te contraten en una empresa diferente que les pertenece a ellos también dentro de un grupo de empresas del mismo dueño. Los contratos de duración indefinida. La contratación indefinida podría ser de tres tipos: el contrato indefinido ordinario, el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores y el fijo discontinuo. El contrato indefinido ordinario no tiene fecha de fin, puede ser oral, a no ser que esté bonificado. Por norma no está bonificado, pero sí está bonificado, que eso es lo que suele cambiar de las contrataciones y lo que suele favorecer que te hagan este tipo de contrato o no las empresas. A tiempo completo o parcial, si no te dan de alta, se presume que es a tiempo completo. Imagínate que es verbal, no te han dado de alta y tú reclamas, pues tienes todas las de la ley de que se presuma que es a tiempo completo. La falta de alta en seguridad social presumirá el contrato indefinido y a tiempo completo, es decir, si no te han dado de alta en seguridad social y se justifica que estabas trabajando para ellos, entonces quiere decir que automáticamente la ley te defiende con que es contrato indefinido y a tiempo completo. Algunos contratos indefinidos están bonificados con la intención de animar a la empresa a concertarlos y así fomentar la estabilidad del empleo. Por ejemplo, hay bonificaciones a mujeres por ser albañil o puestos de trabajo que tienden a ocupar hombres. Decimos que en este caso existe una discriminación positiva. Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores. Un emprendedor es quien tiene una empresa pequeña, solo para empresas de hasta 50 trabajadores. De más de 50 trabajadores no entran en este tipo de contratos. Tendrá que ser indefinido y a tiempo completo. Para beneficiarse de los incentivos fiscales, el empresario deberá mantener al trabajador contratado durante al menos 3 años. Si el trabajador se va, no tiene por qué devolver nada. Si el trabajador se va, no tiene por qué devolver nada. En cambio, si la empresa lo echa, sí que tiene que devolver. Tiene que devolver las subvenciones y ayudas. No se devuelve si se trata de un despido procedente o objetivo. Por incompetencia del trabajador no se tiene que devolver. Y el periodo de prueba es siempre de 1 año. Contrato indefinido fijo discontinuo. Lo usan las empresas con exceso de trabajo en periodos estacionales que se repiten. Por ejemplo, las pistas de esquí, los comedores escolares, las empresas de turrón si cierran, los hoteles en costa, los chiringuitos. Son de carácter indefinido y la jornada es a tiempo parcial anual, ya que no trabajará todos los meses, pero está contratado de una manera fija. Hay veces que se contrata a tiempo completo durante el periodo de actividad y luego puedes cobrar el paro, o otras empresas te contratan todo el año a tiempo parcial, aunque luego hagas las horas intensivas en el periodo laboral. Y los otros meses cobras sin trabajar porque ya lo trabajaste. Es decir, te hacen o un intensivo durante 6 meses y entonces los otros 6 meses puedes coger el paro, o puedes coger como jornada parcial durante los meses que estás trabajando y parcial en los meses que no estás trabajando, pero la cobras igual, como si estuvieras contratado. Se hará por escrito especificando la duración estimada. Se especifica la duración estimada y el horario estimado. Hay veces que no se sabe cuánto dura, ni siquiera por parte del empresario. Por ejemplo, la recogida de uva no se sabe cuánto tardará ni cuándo empezará a estar madura para recogerse. Bueno, pues muchísimas gracias. Estos son todos los contratos que hay. Suscríbete para saber cuando hay un vídeo nuevo. Si te ha gustado la formación explicada, dale al botón de me gusta para tener la información en tus vídeos favoritos, ya que es muy útil tener todo el resumen de los contratos laborales. No te pierdas la siguiente clase sobre formación y orientación laboral. Haz clic aquí si no quieres perdértela. Y si quieres iniciar la formación desde el principio, haz clic aquí para no perderte ni un solo vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Esto es una formación continuada. Gracias.